tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre una producción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. Bien, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un gran amigo, un amigo personal, una persona además que ha recorrido el camino de la ciencia de una manera muy amplia, muy intensa, es un científico peruano, egresado con una especialización en sismología de la Universidad de Cornell. Él es egresado, es licenciado en física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia, con estadías en el Instituto Carnegie en Washington, asesor de países como Argentina, Bolivia y una serie de países latinoamericanos en los temas de sismología, que es su área de especialidad. Y bueno, ha ocupado una serie de cargos. Ha sido director del Instituto Geofísico del Perú, director del Centro de Información y Documentación del CONCITEC, además jefe de la División de Informática del INICTEL, jefe de proyectos regionales en el Centro Regional de Sismología de América del Sur, CERESIS, gerente general de la firma Paperbit Andina, consultor internacional del BIT, en fin, con un currículo amplio, enorme, en este tema que es de en general de la sismología, el tema de los desastres relacionados con los terremotos, con los sismos, el tema de la prevención, el tema un poco de los pronósticos, que justamente sobre los temas que vamos a trabajar, vamos a hablar el día de hoy. Y además es guaracino, y esto es algo muy importante y nos llena de orgullo, Leandro, tener un paisano, un conciudadano como tú, transitando por estos ámbitos de la ciencia y con tanta vigencia y con tanta importancia. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Einer. Creo que por fin concretamos esta entrevista que le hemos venido postergando durante tanto tiempo por razones, en fin, fuera de nuestra voluntad. Más de un año. Pero casi, ¿no? Sí, exactamente. Te agradezco mucho la invitación y tus palabras en la presentación, tal vez inmerecidas. Bueno, no lo creo, porque en realidad has hecho una gran labor en estos temas de prevención y digamos de la ciencia, que es tan importante que se fortalezca. Ollantumala, he escuchado hace poco que está con intenciones de crear ya un ministerio de ciencia y tecnología. Me parece perfecto, me parece excelente, ¿no? Argentina, hace poco había leído que había descubierto que estaba haciendo una serie de estudios científicos para ver cómo a través de células madres se mejora la visión, células madres de la retina, y Argentina tiene un gran trabajo científico, también Argentina, Brasil, y es hora que nuestro país empiece ya a descollar, ¿no, Leandro? Es algo muy importante, la ciencia que debería implementarse acá. Habíamos conversado un poquito antes, luego de hacer de esta introducción, hace unos días, respecto a que, digamos, trae a colación el tema pues de tu especialidad, los sismos. Y obviamente los sismos tienen una relación casi natural o casi, digamos, genética o no sé, congénita con Huaraz, porque Huaraz sufrió un quiebre terrible a raíz del sismo del 70 y que hemos visto ahora a nivel de la cultura, a nivel de todo. El 70 pues arrasó con todo. Tú me habías comentado que el 70 fue un fenómeno natural, pero no necesariamente pudo haber sido un desastre natural. Explícanos un poco la diferencia, Leandro. Bueno, mira, un fenómeno natural es precisamente eso, ¿no? Un terremoto, una manifestación de la naturaleza dentro de su proceso evolutivo, dentro de su dinámica natural de la Tierra. Ese es un fenómeno natural. Dentro de eso se encuentra pues un terremoto, una erupción volcánica, un huracán, puede ser un tifón, etc. Ahora, se convierte en desastre ese fenómeno natural cuando nosotros intervenimos de manera poco inteligente, o no lo conocemos, o lo ignoramos. Al ignorar estos desastres aumenta enormemente nuestra vulnerabilidad. Y creo yo de que probablemente si nosotros hubiésemos tenido, no sé cómo decirte, si la inteligencia o el conocimiento tal vez de haber planificado nuestras ciudades de una manera inteligente, con elementos de seguridad adecuados, probablemente el sismo del 70 no hubiese sido noticia. No hubiese sido noticia. O sea, sí. ¿Quieres decir que esto pudo haberse previsto Claro. A nivel, digamos, no el fenómeno, pero sí a nivel de las víctimas? Claro, lo que ocurre es que, mira, cuando ocurre en 45 minutos, en 45 segundos, perdón, cambió nuestras vidas. No solo la mía, sino de mucha gente del Perú, de nuestra región, de Huaraz, del Callejón de Huaylas en general. Bueno, en 45 minutos perdimos la casa donde vivíamos, perdimos amigos que teníamos, digamos, cambió la escuela donde estudiábamos, etc. Entonces, una de las cosas que yo me puse a pensar y a preguntar después de esta catástrofe fue, ¿por qué ocurrió esto? ¿No?
¿Por qué ocurrió este desastre natural? ¿Y por qué? ¿Quién fue responsable también para que se haya dado este desastre? ¿Quién fue responsable? Esa búsqueda, obviamente, yo siempre me gustó mucho las ciencias desde niño. Sin embargo, no encontraba, tal vez por la misma circunstancia de la enseñanza de la ciencia, no me encontraba con esto. Y por circunstancias del destino, yo escogí la carrera de física. En mi época, escoger una carrera como esa era una aventura. Y hasta cierto punto una herejía. Todo el mundo escogía medicina, ingeniería, derecho, etcétera. En Huaraz, por ejemplo, que tenía 3 hijos, uno tenía que ser abogado, el otro tenía que ser médico, y el otro tenía que ser cura. O ingeniero. O ingeniero, ¿no? Claro. Bueno, entonces, a raíz de eso escogí física, y por cuestiones del destino también, cuando iba a terminar mi carrera, aparece un curso en la universidad que se llama Sismología Teórica, que nunca se había dado. Fue la oportunidad para mí de entrar a esto, porque y escogí física en el fondo porque me gustaba la ciencia, pero también porque de alguna manera, este trauma que sufrí en mi vida con el terremoto, me impulsó a responder esas preguntas que me hice en ese momento. Entonces mi búsqueda no solamente se limitó a las ciencias naturales, sino mi búsqueda se limitó a ver la historia, a ver la antropología, a ver la arqueología, a ver la sociología, etc. Y en esa búsqueda yo encontré, evidentemente, que este desastre natural se gesta, o sea, el terremoto desde 1970, lo que ocurrió en el terremoto de 1970 se gesta hace 500 años. Ahí es donde comienza, digamos, el problema. ¿Por qué? Porque comienza con la conquista. O sea, si nosotros analizamos cómo vivían los antiguos peruanos, incas y preincas, nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de miles de años probablemente de experiencia, de conocer la naturaleza, ellos vivían en armonía con su medio ambiente. Vivían muy integrados, ¿verdad? Integrados en su medio ambiente. Totalmente, ¿no? Sí. Integrados y en armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Claro. Y su política misma iba en función de esa armonía. Entonces no construían sus ciudades pues, en sitios peligrosos, no, incluso la misma estructura de su ciudad, de sus viviendas eran acorde con la naturaleza donde vivías. No encontrabas tú pues construcciones muy altas, techos aligerados. Mucha gente lo asumía que era una especie de falta de conocimiento de los antiguos peruanos, y no era así. Santiago Antuña Mayolo, Eric Santiago Antuña Mayolo, que el hijo del sabio, se investigó mucho sobre este tema y conversamos ampliamente sobre estas cosas. Y precisamente él explicaba cómo hacían sus ciudades estos antiguos peruanos. Incluso Chavín, por ejemplo, era una especie de templo donde venían de todas partes del imperio, y los sacerdotes de Chavín, pues, por ejemplo, los que venían del norte traían el espóndilus, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que los sacerdotes miraban y veían el color del espóndilus, sabían que si el color era de una determinada forma, iba a llover, si no, iba a haber sequía. Ellos aconsejaban a estos antiguos peruanos qué cosa es lo que tenían que hacer allá. Todo ese conocimiento, cuando viene la conquista, no solo se ignora, sino se destruye. Claro. ¿No es cierto? La conquista es un gran trauma peruano. ¿No? Exactamente. Es un gran trauma, en realidad. Se destruye ese conocimiento y empieza, pues, los conquistadores, hablando precisamente del tema, empiezan a ignorar todo el conocimiento del medio ambiente, esta adaptación de los antiguos peruanos al medio ambiente, y empiezan a construir ciudades en las zonas más peligrosas. El caso, pues, ya dramático, podríamos decir así, el de Arequipa, ¿no? Hacen una ciudad debajo de un volcán. Claro, exacto. Al pie del volcán. Al pie del volcán. Claro. Y cuando van ahí no había gente por Arequipa. ¿Por qué? Porque obviamente pues había erupciones volcánicas y terremotos. Igual eso es una zona peligrosa, ¿verdad? O sea, claro. Digamos, a nivel o sea, con la posibilidad de varios desastres naturales, ¿no? Claro, ¿verdad? Como te mencionaba, José Salazar hizo, me acuerdo, una exposición sobre cómo se funda Huaraz, y dentro de todas esas discusiones, porque había una gran oposición que se funde acá a Huaraz por la gente que conocía este tema, o los que habían vivido acá, etcétera, había aluviones, grandes aluviones. Y si tú observas la historia, pues, de esta región, la historia no solo sísmica, sino también de estos desastres que han ocurrido, los aluviones no se han remontado pues al 41, al 62, al 70, han habido antes, cientos de años antes, muchos aluviones. El Huascarán probablemente haya generado aluviones con un periodo de retorno pues de centurias. Entonces, sin embargo, no solamente se fundan ciudades en las zonas más peligrosas, sino también que se estructura las ciudades al mismo estilo europeo, ¿no? Que venían los españoles. Es decir, tenías una plaza de armas, partes de ahí, con calles angostas, estructuras elevadas y del peor material, adobe. En forma de cuadrícula, ¿no? Que suele ser la construcción europea, ¿no? Que no es
la construcción andina necesariamente, ¿no? Obviamente, es la negación total de lo que era en la parte andina. Y tú llegas a Toledo, por ejemplo, en España, y es un huaraz, con las diferencias Claro, que claro. ocurre. Es un huaraz, no sé, tú ves las calles empedradas, construcciones altas, Claro. increíble, ¿no? Obviamente ahí nunca ha habido terremotos como ha habido acá. Claro, porque hay otros referentes. Vamos a continuar conversando de esto, Leandro, este tema interesantísimo, fenómenos naturales, desastres humanos, es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos inmediatamente a continuar. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Leandro Rodríguez, él es físico, sismólogo, científico peruano, sobre los fenómenos naturales y especialmente sobre los desastres humanos que involucran estos fenómenos naturales. Estábamos hablando de Huaraz y lo riesgosa que es Huaraz, ¿no? Exactamente, como te decía, en esta charla que escuché a José Salazar, que explicó todos los incidentes que hubo cuando se creó esta ciudad. Bueno, al margen cuando se crea la ciudad, una de las condiciones que se puso fue que la Plaza de Armas tenga 6 calles de salida. O sea, era la única Plaza de Armas del Perú que tenía 10 calles. 3 calles de entrada, que era creo que el Jirón Bolívar, Sucre y La Mar, y 3 calles de salida. Y acá 2 más, por lo tanto eran 6. ¿Por qué hacen eso? Para escapar de los aluviones, justamente, ¿no? O sea, habiendo construido mal en un mal sitio, previendo que podría pasar eso, exactamente. Construyeron un escape, Claro, o sea, en vez de construir en otro lugar. O sea, la conquista no solamente destruye eso, sino también genera un paradigma, ¿no? Claro. En nosotros, ¿no? Una especie de ignorar nuestro medio ambiente y una serie de actitudes que hasta ahora las tenemos, ¿no? Una serie de conocimientos impuestos que no necesariamente son racionales. Sí, y yo diría también taras, ¿no? Claro, de alguna claro, manera, ¿no? así es. Entonces, la experiencia que nos dijo que el 41 se llevó, ignorábamos pues toda la cadena de lagunas que teníamos ahí. Ignorábamos los grandes terremotos que teníamos, para eso habíamos levantado las ciudades con adobe, especialmente ni siquiera sin conocer bien el suelo mismo que estábamos construyendo. Y el 41 pues viene un aluvión y se lleva gran parte de la ciudad, ¿no? Y cuando tú estabas, yo me acuerdo de niño, iba a Yungay, porque en Yungay vivía la familia de mi padre. Nosotros estábamos a veces jugando y escuchabas un sonido, ¿no? Mirabas a Huascarán y veías que un pedacito, una especie de humo se caía. Un sonido fuerte. Mirábamos y eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el 62? Se vino un elemento más grande y se llevó a Ranreik. Claro. Y cuando hablaba, yo me acuerdo ahí, se hablaba de este tema, se decía, acá no va a pasar nada porque tenemos el Cerro Aira que protege a Yungay, ¿no? Y entonces, 25 años antes, decimos 70, 2 científicos, me parece, americano y un europeo, vienen a la zona esta y empiezan a caminar y observan el Huascarán. Y ellos afirman en una entrevista que le hacen, me parece, la revista, no sé si Caretas, le dicen de que ellos afirman que iba a haber, el Huascarán podía romperse, ¿no? Caerse un pedazo de Huascarán, en este caso una pared probablemente, y que Huanyungay y Ranreik iban a ser destruidas. Barridas del mapa, ¿no? Bueno, cuando llegan a Lima los acusan y los meten preso 24 horas. Porque fue una cosa pues inconcebible. Por alarme, entre comillas. Exactamente. Incluso hace unos pocos años, cuando se habló del tema científico, se sacaron los recortes de este incidente, ¿no? Imagínate pues que después de 25 años ocurrió justamente lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Claro. Así es. Y no era necesario tener científicos americanos, ni bastaba leer un poco la historia, ¿no? Claro. De este tema para darnos cuenta que de tarde o temprano íbamos a tener un gran terremoto ahí. Y obviamente eso hay que ser conscientes de que nosotros esta zona ha tenido terremotos por miles de años y va a tener terremotos por miles de años más. Claro. Eso es una realidad. La zona es, digamos, la parte de la geografía, parte de todo, ¿no? Esta zona, la zona de Arequipa, que fue barrida varias veces por grandes terremotos y erupciones volcánicas. El Miste es un volcán que tendrá una peor recurrencia pues, de erupción de 250, 300 años. ¿Pasan cuántas generaciones ahí? Igual acá mismo, ¿no? Tú ves que 70 hasta ahora cuántas generaciones han pasado y mucha gente que habla no tiene la menor idea de lo que ocurrió en esta zona. Claro. Lo han visto solamente por algún video o algo, ¿no? Pero ¿quién ha olvidado esa? Y nosotros hecho, ¿no? como padres también no tenemos esa cultura de transmitir a nuestros hijos nuestro conocimiento, nuestras vivencias, ¿no? Para que ellos conozcan esto. Tú eres científico, Leandro, y sé que se hace un trabajo, se está haciendo un arduo trabajo en el mundo, digamos, de alguna forma tratando de registrar, haciendo un
una especie de memoria histórica para ir detectando los lugares probables, en fin. ¿Qué está haciendo la ciencia, digamos, a nivel concreto en este tema de los sismos? Bueno, hay muchas investigaciones en diferentes campos de la sismología. La sismología es una rama bastante amplia, ¿no? Pero antes de seguir con este tema, antes de entrar a lo que me has preguntado, se me ha pasado algo que quería mencionarte. Cuando visité Caral hace 2 años, en Caral, escuché la exposición de la señora Shadi, que es la autora de esto de Caral. Ella mostró, ¿no?, cómo en Caral han vivido pues una serie de efectos de terremotos, ¿no? Y cómo estos antiguos pobladores utilizan el conocimiento, ¿no?, para poder modificar sus construcciones. Caramba. Se ve los daños que han causado un terremoto y cómo inmediatamente modifican para poder esperar el siguiente evento natural. Es algo muy, muy interesante. Claro, o sea, digamos, están tomando una experiencia y están aprendiendo socialmente, colectivamente de la experiencia para mejorar Exactamente. O sea, eso fue totalmente perdido, ¿no? Claro, perdido. Cosa que no sucede con nosotros. Claro, o sea, nosotros... Huaraz sigue siendo un desorden, construcciones altas, o sea, en esa época, imagínate, pues, muchos somos un poco románticos y hablamos qué lindo era Huaraz, etcétera, ¿no? Bueno, Huaraz tenía, y era una zona de desastre, sin el terremoto. Claro. Teníamos una serie de problemas, agua, los mismos, digamos, la luz, ¿no? Que teníamos el Cañón del Pato ahí, y las zonas rurales no tenían luz de la central esta. Los mismos hospitales, ¿no? Atendían cosas básicas, no eran cosas serias. Yo recuerdo muchas veces que en mi familia había problemas de salud y hemos tenido que irnos a Lima en esa época, ¿no? Claro. Hasta ahora creo que hay algunos problemas de este tipo. Bueno, y todo estaba listo para batir el récord, pues. Aunado eso a cuestiones políticas. Ir de Huaraz a Lima, reflejaba unas 14 horas o 12 horas en una carretera verdaderamente pésima, o por Casma, que era horrible. El aeropuerto estaba pues incipiente, eso había un aeropuerto en Caracas, en fin, todo estaba listo. Había una situación prácticamente lista para poder batir el récord en un desastre de este tipo. Claro, y básicamente era un tema humano, pues, ¿no? Claro. Digamos, venía el fenómeno natural, pero el desastre era humano. Era humano. Era evidente. La responsabilidad era humana. Obviamente, ¿no? Y vivíamos como, te puedo decir, como ignorantes, ¿no? Claro. Del medio ambiente donde estábamos. Lo único que siempre estábamos pensando era en el aluvión porque habíamos tenido experiencia de ese tipo, pero no pensábamos nunca que podría venir un terremoto de este nivel y barrernos. Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, cerrando eso y contestando ya a tu pregunta de la parte de investigación, en sismología, mucha gente, obviamente, muchos países han apuntado mucho a la predicción de terremotos, ¿no? Que en el fondo también podríamos decir que la sismología nace con ese fin. Con el fin de la ciencia, en el fondo eso es lo que hace, ¿no? Pero experiencias en el mundo, como por ejemplo el terremoto de Kobe en Japón, el año 95, hicieron de que el dinero ya no se dedique mucho a predicción tal vez, sino a prevención. Okay. O sea, ¿no? Prevención involucra el tema humano, educación. Obviamente, porque de alguna manera los científicos empezaron a darse cuenta que predecir un terremoto no iba a ser tan útil como prevenirlo, ¿no? Entonces decían, si nosotros predecimos el terremoto, incluso no vamos a evitar todo el desastre que hacen posteriormente, pero si empezamos a trabajar en prevención, vamos a poder evitar estas cosas. ¿Qué significa prevención? Construir bien las casas, saber el suelo en que estás trabajando. Para eso hay que hacer un montón de estudios en la sismología, ¿no? Por ejemplo, la tomografía sísmica, ¿no? Y lo mismo que se hace con el cerebro se hace con la tierra, y tú conoces cómo está bajo la tierra. Empezamos a utilizar una serie de nueva tecnología como los GPS, satélites, todo para ver cómo se mueve la Tierra, ¿no? Como hay ciertos movimientos. Se sembró de equipos sísmicos para poder monitorear. De esta red sísmica que me habías comentado. Y ahora ya los países como Perú y otros países que tienen gran red sísmica que podemos monitorear sismos muy pequeños, ¿no? Y podemos mirar qué está ocurriendo ahí para poder un poco adelantarnos a este tema y también un poco para conocer más sobre la Tierra, ¿no? Ese conocimiento nos hace también, por un lado, conocer cómo va a responder un determinado lugar y hacer una buena estructura, ¿no? Es decir, cualquier obra importante de una presa, una central, etcétera, implica una serie de conocimiento del medio ambiente. Y eso del medio ambiente es la parte sísmica. Claro. Es un estudio de suelos, pero además supongo de un estudio más completo, ¿no? O sea, claro, de más cosas. Claro, o sea, tú, a margen de que tienes que conocer el tipo de suelo, si tú tienes equipos, puedes medir cómo va a responder ese suelo ante una solicitud sísmica, ¿no? Y tú sabes si en esa respuesta tienes un espectro de la aceleración que va a tener ese suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de eso, tú al ingeniero le das el coeficiente sísmico de diseño y el ingeniero va a diseñar la estructura en función de las características que tiene físicas.
¿cierto? Claro. Entonces tienes una estructura que en teoría, si hay una solicitud sísmica de un sismo de magnitud 758, no debe pasarle nada, ¿no es cierto? Por un lado eso. Por el otro lado, trabajar también en la parte educativa, que es fundamental. O sea, tú vas aquí en Huará, no sé cómo será, no he hecho una encuesta, pero en Lima, que hemos tenido grandes terremotos, vas a las personas y le dices, mira, hay que prepararse, no me hables de los terremotos, por favor, Dios, que no lo permitan. O sea, es como si viviésemos en un medio donde, Claro. ¿no? Que no queremos asumir, no queremos aceptar la realidad, ¿no? Sobre esta cultura es interesante, porque miren, una charla que el año pasado di. Vamos a conversar justamente ese tema, pero para profundizar con un poquito más de tiempo, Leandro, si me permites, vamos a ir primero a una pausa comercial, luego volvemos a conversar con Leandro Rodríguez, científico, sismólogo y físico, acá en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Leandro Rodríguez. Fenómenos naturales, desastres humanos es el tema que nos convoca el día de hoy. Leandro, estabas hablando un poco de la prevención, un poco de la educación, que en Lima, por ejemplo, en general en el país, ¿no? La gente no quiere ver la realidad y prefiere evitarla y prefiere, como el avestruz, esconder la cabeza y no ver la realidad, ¿no? Creo que en todos los temas somos así, ¿eh? Y otra de las cosas, somos también amnésicos, ¿no? Nos olvidamos. Es una realidad. Miren, una charla el año pasado, yo le dije al auditorio, miren, voy a hacer una predicción en este momento. Todo lo del auditorio, incluyéndome a mí, vamos a morir, ¿no? Es una ley. O sea, aquí es una predicción que estoy haciendo. No sé cuándo, pero vamos a morir. Todos vamos a morir. Bien. A pesar que todos sabemos, ¿no?, que eso es una realidad, ¿cuántos de este auditorio tienen un seguro de vida? ¿No? Quisiera que levanten la mano. Ni el 10%. Bueno, hablemos de seguro de salud, digamos, privado. Ni el 10%, ¿no? Sin embargo, el 100% tenía 2 celulares, creo, un celular por aquí, ¿no? Entonces, reflexiona un poco sobre el tema. O sea, si ni siquiera somos conscientes de eso, de la vida misma que nosotros, que es tan importante, la vivimos de una manera, podríamos decir, impulsos. Irresponsablemente, ¿no? Claro. Y ¿qué menos será? Pues imagínate pensar en esto de los terremotos, en el medio ambiente donde vivimos. Es algo ya esotérico hasta cierto punto, ¿no? No tenemos ese tipo de conciencia. Claro. Entonces, a mí me parece que hay un disloque en nuestra educación, ¿no? Es decir, te tiene que enseñarse, pues, conocer tu medio ambiente donde vives. Es básico. Ninguna especie en el mundo puede sobrevivir, ni las bacterias, si entras a un medio donde no conoces las reglas del medio ambiente donde vives. Claro. ¿No es cierto? Lo curioso de nuestros países es que, lamentablemente, los que más conocen de nuestro medio ambiente no somos nosotros, sino los europeos o los americanos. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, los mejores egiptólogos son ingleses. Los egipcios no conocen mucho, más de esto. Cuando vino la gripe H1N1, los excelentes virólogos de México, sin embargo, los mexicanos tuvieron que preguntarle a los canadienses qué tipo de cepa era. Y luego decirle a los suizos qué antiviral voy a tomar, ¿no? Esa es otra de las taras de nuestras sociedades, ¿no? Que siempre que queremos hacer, por ejemplo, un proyecto importante, ingeniería aquí, vamos a buscar un extranjero que nos diga, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí?, ¿no? Y es común, o sea, en el tema de los glaciares, en el tema, por ejemplo, de la investigación de la Tierra, la investigación médica, todo, habiendo, digamos, sabiendo que nuestra propia gente puede conocer muy bien eso, siempre estamos apelando al exterior, ¿no? Exactamente. Y ignoramos muchas veces nuestros conocimientos, pues, de nuestra zona. O sea, si tú no solamente hablas, pues, de la parte de sismología, la época pre-Inca, hablemos de otros temas, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Incluso a estos hombres que han puesto a las diferentes sociedades en diferentes indicadores, y a nosotros nos ponían en la barbarie porque no conocíamos la rueda, ¿no? Y yo me pregunto, digo, ven a Perú, como vivían los incas, ¿para qué necesitan rueda? Claro. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos mencionar, sin embargo, pues, la ingeniería que hicieron, ¿no? La forma en que ellos planificaron la ciudad, donde no había, pues, hambre en este pueblo, donde la gente era alimentada de una manera muy interesante. Y, en fin, no había era una cultura oral, no teníamos escritura, pero era una cultura que se manejaba semejante imperio, imagínate. Claro. Es decir, todo eso se ignora, ¿no? Entonces, volvemos a caer en el tema. Y entonces ahí hay una vulnerabilidad. La vulnerabilidad que se define como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. En este caso de los sismos,
una incapacidad de respuesta ante un sismo va a hacer que construyas mal tu casa. Sabiendo que el lugar donde estás es un lugar... Es un lugar, evidentemente tú dices acá, hay grandes terremotos, tengo que hacer mi casa para eso. Como sucede con los aluviones, que se construye al Claro, borde del sí, río, acá justo en el cauce natural. Bueno, acá no va a pasar nada. Es como cuando vivimos, ¿no? Es, bueno, yo estoy diabético, pero ¿estás diabético? ¿No? Yo veo amigos, ¿eh? Amigos que no son ni mucho menos gente que no conozco, gente profesional, con estudios. Está diabético y el hombre está que se lanza de todo, ¿no? Le digo, pero no, me dice, después voy a cuidarme. Pero le digo, ¿no te das cuenta que cuando tu azúcar se va a las nubes, en ese momento tus células mueren y no vas a recuperarlas? Vivimos así. Claro. Entonces, si tu propia vida está en ese tema, el otro, pues, habla. Reducir la vulnerabilidad implicaría, pues, construir tu casa bien, ¿no? Conocer tu medio y decir, bueno, acá tengo aluviones, a ver, no voy a construir en este cono, donde va a venir el agua si se desborda, voy a hacerlo acá. Claro. No voy a hacerlo de adobe, voy a hacerlo, pues, de material noble, de repente. O si lo hago de adobe, lo refuerzo. Claro. En fin. Pero es tan grave, incluso que tú me comentaste que en Popayán, en Colombia, era cantado lo que iba a suceder, y sin embargo sucedió y mató a un montón de gente. Exactamente. ¿No? Y como si te dijesen a ti, ¿no? Mira, tú vives a 100 metros del mar. El mar se va a salir. Si el mar se sale, vas a tener 10 minutos para correr. ¿Qué haces tú? Pones a un tipo, le dices, oye, por favor, mire el mar. ¿Ya? Y si ves que se sale, me avisas por este radio de inmediato para yo correrme. ¿No? Ni eso hizo el gobierno. O sea, se sabía que sí iba a venir ese nevado, ¿no? Y moviendo a la gente 500 metros o 1000 metros, no pasaba la desgracia. Ni siquiera pusieron nada absolutamente, ocurrió en la noche y se mató más de 5000 personas. Claro. Se está buscando, por ejemplo, te comento, Leandro, ahora acá en la zona, ver un sistema de alerta temprana para prevenir el tema de Palcacocha, por ejemplo, que es otro tema vigente, es un tema que ahorita, que en este momento es un tema, digamos, que agrega un riesgo adicional al riesgo sísmico, claro. Acá Huaraz, ¿no? Yo creo que el margen de la alarma temprana y todos esos elementos hay que trabajar mucho en la parte humana, ¿no? En la ingeniería social, por ejemplo. Claro. Es decir, a la gente, mostrarle la realidad de lo que ha pasado. Es decir, mira, esto es lo que ha pasado en el pasado, videos, charlas, ¿no? Pero a veces nuestra gente no responde. Y después poner reglamentaciones concretas. ¿No? Pero a veces nuestra gente no responde, Leandro. O sea, se tratan de hacer simulacros de sismo, se hacen otros simulacros y por Dios la gente no respeta o no quiere hacerlo. Sí, es parte de nuestra cultura, pues, lamentablemente. Claro. Y eso hay que cambiarla, ¿no? Yo siempre pienso que eso hay que cambiarla. Y somos pues bomberos en todo aspecto, apagamos incendios y estamos de esa manera. Pero me parece a mí que también hay que dar reglas claras y deben ser cumplidas, ¿no? Si tú ves ahora en Perú, en todo el Perú me parece, todo el mundo usa cinturón en sus carros, ¿no? Claro, porque se puso dura la cosa. Se puso dura la cosa y lo hacen. Claro. Si tú ves ahí una persona que con la justa sale que se pone el cinturón. Claro. Yo creo que igual hasta generar el hábito, ¿no? Hasta generar el hábito solamente. Después el hábito queda. Claro, y hay otras experiencias pues en otros países, como por ejemplo Colombia, que han logrado ordenar sus ciudades en base a una política muy interesante, ¿no? Y lo mismo se puede hacer acá. Tú has trabajado en varios proyectos alrededor del mundo. Así es. Cuéntanos un poquito cómo es que, digamos, este proyecto Adobe, por ejemplo, que me habías comentado, ese proyecto tan interesante. Cuéntanos un poco sobre estas experiencias. Mira, como volvemos al tema del terremoto de 70, en la desgracia que ocurrió en Huaraz, por ejemplo, toda la ciudad era de adobe. La ciudad probablemente colapsó, pues las casas empezaron a caerse a los 7 segundos que estaba el terremoto, porque el adobe colapsa entre 7 a 10 segundos de un sismo de ese nivel. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer como científicos ante ese hecho? Es decir, no vas a evitar que la gente siga construyendo su casa en adobe. Claro, porque es el material es un material que está a la mano, es un material, la materia prima está ahí. Claro. 30 millones de personas viven en el mundo en adobe. En este momento, no en Latinoamérica, perdón, no en el mundo. El último terremoto en Pakistán, gran cantidad de casas de adobe se han venido abajo. Existen casas de adobe. Ahora en Acari, también casas de adobe se han venido abajo. El 70% de las viviendas de Acari estaban afectadas porque la mayoría eran de adobe. Entonces, ¿qué hacer? Decir que no construyan en adobe ya con material noble no es un elemento inteligente. Entonces, la idea es qué hacemos como científicos, qué alternativa le damos a la población para que pueda reforzar su casa o en todo caso construir una casa de adobe de manera segura. Entonces, hubo un proyecto hace muchos años que se llamó el proyecto Reforzamiento de Viviendas de Adobe, ¿no? Entonces, justamente el Centro Regional de Sismología para América del Sur, del cual ahora ocupo la dirección adjunta, conjuntamente con la Universidad Católica y la GTZ, una ONG alemana, empezó a hacerse un proyecto de reforzamiento de viviendas de adobe.
Entonces hizo prototipos de casas de adobe en una mesa vibradora de la Católica y luego se simulaba un sismo de 7.5 a 8 en esta mesa vibradora. Obviamente la estructura caía y empezó a reforzarse con diferentes metodologías. Una metodología que es la que al final se logró fue poner malla electrosoldada, un tarrajeo y la casa soportaba por lo menos unos 40 o 50 segundos en pie. No se caía. O sea, se hacía un tejido interno. Exactamente. Digamos, ¿no? Se reforzaba la casa en otras palabras, ¿no? Y la idea era que la casa no es que no se caiga, sino que no lo mate al poblador. O sea, preservar la vida. Dar más tiempo para que la gente Exactamente, pueda exacto. salir, ¿no? Bueno, y se hicieron casas en diferentes partes de Perú. Se hicieron prototipos, incluso aquí en Huaraz se han hecho las casas. Se pidió a la población para que se refuerce esas casas. Luego, ¿cómo se llama? Vinieron los sismos que han venido en el año 2001, en Arequipa, el último de siglos, ¿sí? 2007. Y las casas se han soportado, no se han caído. Y son experiencias interesantes, Leandro, que de alguna forma demuestran cómo la ciencia Claro. puede ponerse concretamente al servicio del ser humano. Y eso vamos a seguir conversando luego de una Muy breve bien. pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Leandro Rodríguez, físico, sismólogo, científico peruano. Leandro, hay además una serie de proyectos científicos adicionales que trabajan en este tema, ¿no? Los sistemas de alarma, la detección, el pronóstico, son también parte de este quehacer científico. Cuéntanos un poquito de estos temas. Bueno, mira, te voy a contar la experiencia, el proyecto en el cual yo estoy trabajando. En el año 1990 me invitaron a hacer una estadía en el Centro Internacional de Física Teórica. Y en esa época me convertí en miembro de esta institución. De manera que voy siempre cada año, ¿no?, a trabajar en el Instituto de Ciencias de la Tierra. Entonces ahí se empezó a trabajar en el proyecto que se denominaba incremento ¿cómo se llama? Incremento de la probabilidad en el tiempo de los sismos. En otras palabras, lo que se trataba de hacer en este proyecto era bajar la ventana de incertidumbre de conocer cuándo ocurre un terremoto. O sea, tú sabes que va a ocurrir un terremoto en Lima, sabes que va a ocurrir un terremoto en Huaraz. El problema es cuándo, ¿no? Entonces, como no podemos decir cuándo, pero sí podemos bajar la ventana de incertidumbre, ¿no? Entonces, para esto se desarrolló toda una teoría. Yo tuve la suerte de participar en este desarrollo, ¿no? Fueron científicos de muchas partes del mundo y básicamente liderados por científicos en esa época soviéticos, ahora rusos y norteamericanos. Entonces lo que se usa como dato de entrada en este tipo de trabajo era un catálogo sísmico. Entonces, un catálogo sísmico básicamente es el registro de todos los sismos que ocurren en todo el mundo. Desde cuando se tiene... Desde cuando se tienen equipos, ¿no? O sea, con un equipo tú determinas dónde ocurrió, cuál fue la magnitud, cuál fue su intensidad, cuál fue su ubicación y su profundidad, y eso lo vas poniendo en una base de datos. Obviamente, cuando no tenías registros, lo que utilizabas era un catálogo histórico. Es decir, por ejemplo, en un registro de Padre Barriga en Arequipa decía, sismo ocurrió en Arequipa. En esa época las mujeres tenían mucho contacto con los hombres, ¿no? Y Dios castiga. El sismo duró 3 credos, ¿no? Y 2 Ave Marías, ¿no? Entonces tú te pones a pensar cuánto duró el terremoto. Claro, pero al margen de eso, esa información es importante, claro, es bien importante. Y hay mucha gente que se ha puesto a trabajar en la información histórica. O sea, más atrás de la información instrumental viene la información histórica. Claro. Y mucha gente ha tratado de esa información histórica convertirla en algo instrumental. Es decir, Datos. este sismo, claro, por lo que narran y por lo que se ha visto en esto, puede tener una magnitud de tal cosa. Hacen incluso equivalencia matemáticas de algunos indicadores para eso. Puede haber tenido, aquí ocurrió, con más o menos tal incertidumbre. Pero esa información no puedes tomarla para poder trabajar científicamente. Entonces, digamos, como lo que estoy explicando. Entonces, un catálogo, por ejemplo, de 100 años, desde 1900 hasta 2013, 113 años, de información, es como, pues, en la edad de la Tierra no significa nada. ¿No es cierto? Es como alguien dijo que la información que teníamos para analizar esto era como tener 30 segundos
información de 30 segundos de la vida de un hombre de 65 años y con eso saber qué puede pasar en el futuro, Claro. ¿cierto? Bueno, entonces esta teoría empezó a pensar bajo esas condiciones, se analizaba un catálogo sísmico, se expresaba en una serie de indicadores matemáticos y al final se encontraba si había un incremento de la probabilidad en el tiempo de ocurrencia de un sismo, con un intervalo de incertidumbre de 5 años, ¿no? Se ha ido perfeccionando. Ellos le dicen Earthquake Prediction, pero para mí no es una predicción de terremotos, es pronóstico de terremotos, ¿no? Entonces, se traduce en lo siguiente: cada 6 meses se lanza en una página web restringida a un grupo de profesionales en el mundo, en el cual me encuentro yo, cuáles, digamos, son los tiempos de alarma vigentes, ¿no?, en el mundo. O sea, en las zonas en las zonas donde está la alarma vigente, significa que en un periodo de tiempo de 3, 4, 5 años máximo va a ocurrir un gran terremoto. Un terremoto de magnitud 8 para arriba o de 7,5 para arriba. Hacen ese tipo de estimaciones. Claro, evidentemente. Y te cuento que antes del terremoto de Chile, 2010, había un tiempo de alarma. Antes del terremoto de Haití, había un tiempo de alarma. Antes del terremoto de México, tiempo de alarma. Antes del terremoto de Japón, tiempo de alarma. Antes del terremoto de, digamos, el último terremoto de Pakistán, tiempo de alarma. O sea, quiere decir que hay un gran... Estamos hablando de una certeza de más del 90%. Okay. ¿No? O sea que ahorita, por ejemplo, la última publicación que se ha hecho en julio, hay un tiempo de alarma en Chile, donde ocurrió el sismo anteriormente. Se ha movido un poco la zona epicentral. Hay un tiempo de alarma en la frontera Perú-Chile, que abarca Arequipa, Acari, etc. Ahí está un tiempo de alarma ahí por encima de magnitud 7,5 para arriba, ¿no? Dime, y en el caso de que se produzcan estos pequeños sismos de 5, de 6, pequeños sismos en relación al gran sismo, ¿eso no minimiza, no dilata, no, digamos, Mira, hace que el... O sea, yo en realidad te estoy contando ahora uno de los tantos proyectos que hay en esto de predicción y pronóstico. Hablar de predicción de terremotos implicaría todo un programa. ¿Te das cuenta? Porque hay teorías y teorías. Una de las teorías, por ejemplo, implica de que antes de los sismos ocurre una serie de digamos, premonitorios, fenómenos premonitorios. Uno de esos fenómenos puede ser la ocurrencia de pequeños sismos, ¿no?, que obedecen a un modelo teórico que hacen los físicos. Así dice, bueno, la Tierra se rompe de esta manera, debe ocurrir esto antes de que ocurra el terremoto. Por lo tanto, hay sismos pequeños que lleven a un sismo grande que después ocurre acá, ¿no? Otros dicen, luego, ocurre esto y acá no debe haber sismos, debe haber un silencio, ¿no? Es decir, son teorías que pasan. En el fondo, nosotros no podemos estar en certeza de que eso pueda liberar los sismos o no. Okay. Ahora, si podemos manejar con un montón de sensores, ¿no?, y ver que prácticamente una zona está casi lista, es como un enfermo, ¿no? Que tú le pones una serie de indicadores y dices, mira, aquí máximo el médico tiene la capacidad de decir 2 días de vida, porque sabe ya que las situaciones son críticas, ¿no? Claro, ha estudiado todo el cuerpo, claro, los órganos, ya sabe, ¿no? Claro. Dice, mire, 2 días de vida, pero puede ser antes. No te lo dice porque se le ocurre, ya hay un conocimiento. Igual acá, ¿no? Tú ves, ya dices, ya esto es inminente. Eso fue en el Chile, no solamente lo que te estoy diciendo con la teoría que hemos hecho nosotros se vio, sino también otros estudios sabíamos que ya venía el terremoto de Chile. Igualmente otros terremotos en el mundo ha ocurrido lo mismo, ¿no? Pero que hay una teoría en la cual te diga que esto es una norma en todos los terremotos, no existe. No existe. Estamos hablando de teorías determinísticas, porque lo que te estoy hablando es la parte probabilística, pero con probabilidades, pues, otro tipo de probabilidades, ¿no? Otro tipo de esquemas matemáticos que no se usan, que no son clásicos. Pero en ese contexto y en esas circunstancias, Leandro, entonces lo fundamental nuevamente sigue siendo el tema de la prevención, ¿no? Exactamente. Claro, porque si es un margen de 5 años o más, cualquiera puede suceder, claro. Entonces es mejor estar preparado. Claro. O sea, la idea es que, como, mira, el fundador del Centro Regional de Sismología, él decía, Alberto Guise, que voy a decirle su nombre, él decía, tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza, ¿no? Hay que hacer un pacto con la naturaleza, conocer al enemigo que son los terremotos, saber cómo se comportan y aprender a vivir en paz con ellos. ¿Qué significa? Conocerlos, aprender a conocer nuestro medio ambiente y, por otro lado, trabajar en prevención, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, si tú tienes la capacidad, si hay políticas, dice, acá hay una gran probabilidad de ocurrir un sismo en 5 años. Bueno, hay que prepararnos, ¿no? Claro, ¿no? claro. Es decir, que cómo están hechas las estructuras, reforzar elementos que no están mal hechos o bien hechos. Se puede hacer fácilmente eso. El tema educativo, el tema educativo fundamental. La mejora de... Claro, simulacros en el sentido de decir, bueno, vamos a suponer que hay un sismo a esta hora. Claro. Ya, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Una de las preguntas es esa, amiga, por ejemplo, otro proyecto que estoy metido es en eso, es decir, ¿qué va a pasar en Lima si ocurre un terremoto de magnitud 8 con la parte estructural? Nadie te puede responder.
Sabemos que hay zonas, qué tipo de suelo son estas zonas, cómo van a responder. Y sabemos también qué clase de estructuras hay en diferentes zonas, pero lo que habría que hacer es un mapa donde tú digas, por casa, si este está en verde, está en rojo, está en amarillo. Un mapa. Entonces dices, mira, todo lo que está en rojo se viene abajo. Lo que está en amarillo va a quedar a media caña. Y verde no se le pasa nada. Tienes un mapa, entonces dices, si ocurre un terremoto, esto es lo que va a pasar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos muertos vamos a tener si esto pasa en la noche? Claro. O heridos. ¿Cuántos muertos vamos a tener si esto pasa a las 8 de la mañana? Eso, claro. Yo recuerdo... En distintos escenarios. Claro, yo recuerdo a Alan García, después del terremoto de 2007, dijo, va a salir un ejército de ingenieros a evaluar casa por casa Lima, ¿no? Bueno, no ha salido ni uno. Y ahora, el proyecto que me he planteado es hacer eso, pero utilizando las tecnologías de la información. Claro. Es decir, utilizando toda la infraestructura de comunicaciones que en el país está a veces inútil, cabinas públicas, lo que tienes en tu casa. Es decir, haces un formulario en internet y lo pones. Es decir, ¿quieres saber cómo va a estar tu casa? Si tu casa aguantará un terremoto, ¿quieres saber si tu casa está preparada para esto? Responde este formulario. Que vas a tener una aproximación probablemente relativa, pero ya vas a tener un indicador determinado. Y lo que es más importante, creas conciencia. Claro, que es importantísimo, digamos, claro. De alguna forma todo el conocimiento se va volcando en hechos reales, en prevención real. Amigos, estamos conversando con Leandro Rodríguez, él es científico, sismólogo, sobre fenómenos naturales, desastres humanos. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos ya con nuestro último bloque. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, fenómenos naturales, desastres humanos. Es el tema que nos ha convocado y que nos sigue convocando en este último bloque el día de hoy. Leandro, el rol de la ciencia en nuestro país, la importancia de la ciencia, el compromiso de la ciencia. Hablamos un poquito de esto, hemos dado ya una mirada sobre los sismos, pero vamos a tu rol ya, tú como científico y en general de la ciencia. Bueno, mira, yo creo que un científico argentino que está radicado exilado, diríamos así, en México, que se quedó ahí por muchos años, él decía algo que para mí es una verdad. Decía que nuestro continente, incluido a Perú obviamente, es un continente con científicos, pero sin ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es una forma de interpretar la realidad. Y nosotros los científicos no hemos tenido ni tenemos, creo, esa capacidad de interpretar la realidad, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, cuando tú estudias en el primer mundo, yo me formaba en el primer mundo, en Cornell, ¿no? Exactamente, empiezas a resolver problemas del primer mundo. Cuando haces tu tesis y todo lo que te interesa, trabajas en problemas del primer mundo. Y cuando llegas a tu país, tú has sido prácticamente sobreentrenado, porque quieres seguir haciendo esa misma ciencia. Quieres seguir haciendo lo mismo que se hizo en el primer mundo, es decir, satisfaciendo las necesidades del primer mundo. Entonces, no tienes la capacidad ni esa óptica de mirar todo el panorama de necesidades que tienes en tu pueblo, en tu país, claro, y la capacidad de utilizar tu conocimiento con los recursos que tienes, claro, para satisfacer esas necesidades. Ahí es un gran problema que me parece que ocurre. Y una de las cosas que mencionaste al principio fue, pensamos que la solución está, por ejemplo, en crear un ministerio, ¿no? Y yo he tenido algunas discrepancias como esto, Montoya especialmente, en relación a este tema. Porque, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Salud. ¿Cuántos años tiene el Ministerio de Salud? Y mira, la salud siempre está en crisis. Y siempre hay problemas con el Ministerio de Salud. Sin embargo, entonces yo creo que nosotros los científicos también tenemos que, te aseguro que en estos momentos hay un gran presupuesto para hacer cuestiones científicas en el Perú, no sabríamos qué hacer, en principio. Okay. ¿No? Te cuento algo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, utilizar los recursos naturales para satisfacer la necesidad del Perú. En el Perú existen fenómenos, Perú y Ecuador tienen un fenómeno naturales que existe el electrochorro ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en Perú y en Ecuador, no hay otra parte del mundo. Y cuando tú te encuentras pues, en cualquier lugar apartado del territorio nacional, de pronto encuentras señal de radio, escuchas, hablas en la televisión y hay señal, pero si acá no hay nada. ¿Qué está ocurriendo? Ese electrochorro que está en la atmósfera se comporta como un satélite. Okay. Imagínate, tenemos algo natural, podríamos utilizar eso en comunicaciones rurales, en comunicaciones hasta militares. Es una red per se, claro, ¿no? Lógico. O sea, tú tienes la fibra óptica y le agarras, descargas y le cortas y le dices a Telefónica, a ver, adivina dónde te he cortado. Supongamos, ¿no? Y sin embargo, todos los proyectos que hemos presentado para poder utilizar eso de esa manera, no
los paradigmas nuevamente que volvemos Ya. al punto de esas taras que traemos del colonialismo, ¿no? No, pero es a nivel experimental. Te aseguro que si eso estaría en Japón, manos de japoneses o otros, estarían ya siendo utilizados de una manera impresionante. Eso nos falta, ¿te das cuenta? Entonces, cuando hablamos en reuniones científicas, hablamos pues de nanotecnología, o te vas a una reunión pues en Europa o en cualquier parte de Sudamérica a hablar sobre tecnología. Por ejemplo, yo participé en Eurolatis en Cuba y en Brasil. Llegas y, como latinoamericano, tienes que hacerte un partner europeo, por ejemplo, para hacer proyectos. ¿Pero qué está preocupado el europeo? Está preocupado de poner un chip para diagnóstico, ¿no? O está preocupado de poner cámaras de vigilancia en las casas de los ancianos porque se mueren y nadie sabe que se murió. Sin embargo, nosotros estamos preocupados pues de evitar las diarreas en Huancavelica, que es lo que mata a la gente. Claro, por ¿no? supuesto. O estar, tratar de ver de nutrición o educación, en que a ellos no les importa un comino, pero a nosotros sí es importante. Claro. Y nosotros como científicos pues nos vamos al otro lado, ¿no? Vamos a hacer chips de diagnóstico, pastillas para ver qué ocurre en el cuerpo. Un poco nos falta. Que es un poco contextualizar la ciencia hacia este espacio real, Por real y supuesto, concreto, por ¿no? supuesto. Leandro, quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Paradigmas. Ha sido una reunión que teníamos, como habíamos mencionado al principio, Sí, hace bastante tiempo. hace bastante tiempo planificada, y menos mal que se ha dado en esta ocasión. Tus palabras finales, tus reflexiones finales antes de cerrar el programa el día de hoy. Bueno, Ainer, quiero agradecerte esta invitación y felicitarte, porque creo yo de que este tipo de actitudes para mí, y yo por lo menos pienso, no sé si es cierto, que esto es una especie de ad honorem para ti. Estas cosas, lamentablemente, en nuestro país, no son así exactamente. Deberían ser lo contrario, porque al hacer estas cosas nosotros estamos creando patria, educando y trabajando en muchas cosas. Te felicito. Y al margen de que hemos tenido grandes polémicas en algunos temas, por la red, te felicito y estoy a tu disposición en el futuro para cualquier otro tipo de actividad, no solamente acá, sino proyectos que podemos hacer para la región, de desarrollo educativos especialmente, que tengo muchos que yo te los voy a mostrar. Me gustaría trabajar en ello contigo. Muchas gracias. Sería importantísimo, Leandro, agradezco mucho esa deferencia y además comentarte pues que sí, que en realidad nuestra zona, nuestra región necesita pues de mucho de quienes de alguna manera estamos comprometidos con nuestra región, ¿no? Tú tienes un compromiso tan de muchos años con esta región y es importante que pongamos el hombro, pongamos el impulso para que esto sea mejor. Amigos, nosotros por supuesto agradecer la amable teleaudiencia de ustedes de todas las semanas y recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y por supuesto agradecer también al equipo de producción, al equipo de televisión de Cable Andino que hace posible que este programa salga todas las semanas junto conmigo por sus pantallas. Nada más, volveremos en un siguiente programa, como siempre, con un tema nuevamente siempre interesante, como suelen ser los temas de Paradigmas. Hasta entonces, muchas gracias por su sintonía.